nos encanta tenerte con nosotros. Este es un lugar donde encontrarás una familia que vive para proclamar el nombre que es sobre todo nombre, Jesús. Cristo es nuestra salvación y motivo de esperanza. Por esta razón, llevamos las buenas noticias de compartirlo a Él en toda Antioquia, toda Colombia y hasta lo último de la tierra. En nuestra familia encontrarás la alegría y el gozo de Dios que es en Cristo Jesús. Bienvenido a nuestra familia, la familia Alianza Bello, donde adoramos a Dios con todo nuestro corazón y toda nuestra vida. Donde compartimos tiempos especiales y familiares. Y por sobre todo, donde compartimos la palabra viva y eficaz de nuestro buen Dios. Por esto y mucho más, hoy te decimos ¡bienvenida, familia! Sí, amamos tu palabra. Cuánto amo tu ley, mi gozo es tu palabra. Lámpara es a mis pies y lumbrera mi caminar. Guárdame en tu ley, susténtame en tu palabra, y siempre te alabaré con rectitud de corazón. Cristo, tu palabra me alienta. Cristo, tu verdad me sustenta. Cristo, guíame en tu ley y perfecto mi camino será. Cuánto amo tu ley, mi gozo es tu palabra. Lámpara es a mis pies y lumbrera mi caminar. Guárdame en tu ley, susténtame en tu palabra. Oh, siempre te alabaré con rectitud de corazón. Cristo, tu palabra me alienta. Cristo, tu verdad me sustenta. Cristo, guíame en tu ley y perfecto mi camino será. Cristo, tu palabra me alienta. Cristo, tu verdad me sustenta. Cristo, guíame
En nuestra familia Alianza, todos somos importantes. Por eso queremos compartir contigo un mensaje de Dios. Y un abrazo en la distancia. Bienvenidos a Mensajes en Cuarentena. Buenos días, familia Alianza, y todos los que desde sus casas en esta mañana nos están escuchando. Qué privilegio poder llegar hasta sus hogares con una palabra de bendición. Quiero que hagamos una oración a Dios colocando este corto tiempo en sus manos y pidiendo que su palabra, que su mensaje traiga esperanza hoy a nuestras vidas. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, quiero colocar este espacio en tus manos. No sin antes darte las gracias porque nos das la oportunidad de escuchar esta palabra que sé que va a ser de edificación para todos los que la escuchen en esta mañana. Tú dices que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo te pido, Dios, que uses mi vida como pastora, como predicadora, como un ser humano imperfecto, con errores, con fallas, pero yo te pido que me limpies, que limpies mi mente, mi corazón y que pueda ser un instrumento de bendición para llevar tu mensaje a quienes en esta mañana tienen toda la disposición de escucharlo. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén. Tenemos una guía del mensaje y si tú quieres tenerlo, en la descripción del video, allí está. Y así más fácil puedes comprender lo que quiero compartirte en esta mañana. En el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 4, la Biblia dice: tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Quiero compartirte una historia que está en la Biblia y que Dios permitió que estuviera allí para darnos una enseñanza a nosotros en el día de hoy y creo que es muy oportuna. Yo le he puesto como título a mi mensaje: cuidado cómo manejas tus problemas. Todos tenemos situaciones difíciles, todos atravesamos problemas, pero no todos los enfrentamos de la misma manera. Vamos a mirar un problema que hay en una historia que te quiero compartir y cómo lo asumieron. Vamos a aprender maneras apropiadas, pero también maneras equivocadas de enfrentar los problemas que son inevitables y que van a llegar a nuestra vida, porque son parte de la vida de cada uno de nosotros y vienen con propósitos. Quiero leerte en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 24. Ahí empieza nuestra historia en esta mañana. El versículo 24 dice: después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria, y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio. Tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Paremos ahí. La Biblia nos habla de una ciudad llamada Samaria. Estaba atravesando un problema muy grande, estaba sitiada. ¿Cómo así sitiada? En los tiempos antiguos, las ciudades se construían con unas murallas enormes, de tal manera que cuando los enemigos venían a atacarlos, no podían hacerlo porque las murallas se lo impedían. Entonces lo que hacía el ejército enemigo era que sitiaban la ciudad, la rodeaban y se quedaban allí con su ejército rodeando ese lugar unos días, unas semanas, unos meses. ¿Hasta cuándo? Hasta que la ciudad que había sido rodeada se rindiera. ¿Y por qué se tenían que rendir? Porque como nadie entraba ni salía, entonces los alimentos, la provisión empezaba a escasear con el transcurrir de los días. La Biblia dice que
los alimentos empezaron a escasear y la cabeza de un asno, que era un animal inmundo de hecho en ese tiempo, y que la cabeza no era como la parte más apropiada de un animal para alimentarse, se vendía por 80 piezas de plata. Eso era mucho dinero. Y dice que se vendía el estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Yo sé que tú estás pensando, ¿cómo que el estiércol de paloma? En ese tiempo el estiércol de paloma era una clase de vegetal silvestre que les servía en tiempos de hambruna. Entonces se vendía de una manera muy costosa. Empezaron a escasear los alimentos, la situación se puso difícil, no había comida, no había manera de salir porque allí estaba un ejército poderoso rodeando la ciudad. Entonces, mira lo que pasa aquí. ¿Cómo asumieron ellos este problema? Y es aquí donde tenemos que tener cuidado, porque no es el problema, es cómo reaccionamos ante ellos. Versículo 26. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: «Salva, rey, señor mío». Y él dijo: «Si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar?». Y le dijo el rey: «¿Qué tienes?». Ella respondió: «Esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío». Mira esta situación que se presentó aquí. El problema era tan difícil que la gente empezó a entrar en desesperación. Una mujer le presenta al rey una situación, le dice: es tanta el hambre y la desesperación que había, que matamos mi hijo y no lo comimos y ahora ella escondió el de ella. ¿Qué esperaba ella que el rey le dijera? El rey, desesperado, lo primero que le dice es: si el Señor no te ayuda, ¿con qué te puedo ayudar yo? Yo soy un ser humano limitado. El rey se vio impotente, se vio incapaz. La Biblia dice que él entró en desesperación ante la situación que esta mujer le estaba presentando. Una actitud que puede agravar los problemas es la desesperación. Cuando nos desesperamos empezamos a cometer errores. Desesperarse es perder la tranquilidad ante una situación que somos incapaces de manejar. Cuando sentimos que hay un problema que no tenemos cómo enfrentarlo, entonces nos llenamos de intranquilidad y podemos cometer errores porque tratando de buscar una solución al problema perdemos la objetividad, entramos entonces en la pérdida de la esperanza y podemos llegar hasta la depresión y tomar decisiones equivocadas. Una persona en un momento de necesidad puede decir: no tengo empleo, tengo muchas deudas, me están llamando a cobrar, suena el celular porque me están cobrando y la persona no contesta, suenan el teléfono fijo, no contestes, es una deuda, los correos son cobros, en la tienda me cobran, el señor del arriendo. Entonces a veces nos desesperamos y vamos y buscamos cómo nos metemos en más deudas para cubrir la otra. Buscamos pagadiarios con intereses altísimos, gente que cobra unos intereses altos con usura, y nosotros no estamos solucionando el problema. Nosotros estamos postergando la ruina, una caída peor, porque ya no solamente le vamos a deber a esos pagadiarios, sino que vamos a deberle a las otras personas, porque los intereses nos van a comer. A veces nos casamos con personas equivocadas, porque en medio de la desesperación, queriendo salir de la casa, por temor a quedarnos solos, entonces nos casamos
Y después nos damos cuenta que no era el tiempo, que no era la persona, que me equivoqué y que tomé una decisión en un momento de desesperación. En momentos así la gente comete errores y buscan la manera de suicidarse, no solamente ellos, sino que a veces hasta con sus propios hijos, como fue un caso que vimos hace poco tiempo en nuestra nación. Van y se tiran de un 11º piso porque pierden la objetividad, se desesperan y empiezan a cometer errores. Por más grandes que sean tus problemas, no entres en desesperación, porque la solución va a llegar, porque todo problema tiene una solución, porque los problemas son temporales, porque no son para siempre, porque va a haber una salida. Me voy a adelantar un poquito a la historia. Si estas mujeres hubieran esperado 2 días más y no se hubieran desesperado de la manera que lo hicieron, no habrían tenido necesidad de matar a sus hijos. Vamos a continuar con la historia. El rey entró en desesperación y sigue diciendo el versículo 29. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido su hijo. Claro, la otra señora escondió el hijo cuando ya se habían comido el de la amiga. ¿El rey qué hizo? Dice en el versículo 30 que cuando el rey escuchó las palabras de esta mujer, rasgó sus vestidos, pasó así por el muro y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. El rey se desesperó y entró en cilicio. Debajo de sus ropas reales se puso una ropa áspera, que era una señal de dolor, de cilicio, de desesperación, de desesperanza. Un hombre impotente, un hombre que estaba a la cabeza de un pueblo, pero que no encontraba la solución a la situación que estaban viviendo. Cuando uno atraviesa problemas, no podemos desesperarnos. Pero otra cosa que no debemos hacer y que vemos en esta situación que se hizo es empezar a buscar culpables. Y es lo que la mayoría hacemos. El rey, ante esta situación, mira lo que dice el versículo 31. Y él dijo, ¿quién? El rey. Así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. ¿Qué empezó a hacer el rey en medio del problema? A echarle la culpa al profeta. ¿Quién era el profeta? En ese tiempo era un hombre llamado Eliseo, era un siervo de Dios, hombres que el Señor usaba en ese tiempo para traer una palabra de parte de él al rey o a la nación a quien quería hablarle Dios. Entonces, este rey había cometido muchos errores, pero él, en lugar de reconocer errores, empezó a buscar culpables y dijo, la culpa la tiene Eliseo. El texto no nos dice bien por qué él le echó la culpa al profeta. Lo más probable es que Eliseo le aconsejó no rendirse a los sirios, sino más bien arrepentirse y confiar en Dios. Él no reconoció sus errores. En ningún momento el rey dijo, hemos pecado, hemos hecho lo malo, necesitamos arrepentirnos, necesitamos confiar en Dios, sino que él se centró en buscar culpables. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando tenemos problemas. Empezamos a echarle la culpa a otros. ¿Quién tiene la culpa de este problema? ¿Quién es el responsable de este problema? Y en lugar de atacar el problema, la causa, empezamos a atacar la persona. Asumimos actitudes como tú eres el responsable, entonces hasta acá llegamos. Y dejamos las cosas tiradas, nos vamos, evadimos, asumimos actitudes que no son apropiadas, porque no es centrarnos en quién cometió el error para caerle encima.
sino cuál fue la causa por la que la persona cometió el error y trabajar en la causa, ayudar a la persona a buscar soluciones y salir adelante. Pero nos centramos en buscar culpables y muchas veces tiramos la toalla, renunciamos y nos vamos. Y el problema quedó igual. El rey empezó a buscar culpables y ante esa situación, entonces tomó una decisión. ¿Qué decisión tomó el rey cuando vio cuando sintió en su corazón que el culpable era el profeta? El versículo 31 dice: y él dijo: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. ¿Qué decisión tomó el rey cuando asumió la actitud de buscar culpables? El versículo 31 que ya leímos dice que él tomó la decisión de mandar a matar a Eliseo. Voy a mandar a cortarle la cabeza al profeta. Y yo te quiero preguntar algo hoy. ¿Será que mandando a cortarle la cabeza al profeta, el problema se iba a solucionar? ¿Será que cortando la cabeza del profeta y matándolo, el ejército enemigo se iba a ir y los iba a dejar de rodear? No. Atacar la persona nunca será una solución. Hay que atacar el problema. Él mandó a matar al profeta, dice el versículo 32. Y Eliseo estaba sentado en su casa y con él estaban sentados los ancianos. Y el rey envió a él un hombre, mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos: ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniera el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Aún estaba él hablando con ellos, y he aquí el mensajero que descendía a él, y dijo: ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? El rey manda a matar al profeta, pero el profeta ya sabía por el Espíritu de Dios que el rey había tomado esa decisión. Y le dice a los ancianos: cierren la puerta porque me mandaron a matar. En medio de los problemas, Dios siempre nos va a hablar. Dios nos va a hablar a través de un pastor. Dios nos va a hablar a través de una madre o un padre sabios, temerosos de Dios. Dios nos va a hablar a través de su palabra. Dios nos va a hablar de alguna manera en medio del problema y nos va a presentar una salida. La palabra de Dios, la Biblia, es la manera que Dios usa para hablarnos de una forma escrita. Y en los problemas siempre en ella hay una directriz de parte de Dios. Dios va a usar a sus siervos en un momento difícil para hablarte. Y tienes que estar atento porque Dios siempre, siempre te va a hablar. Y en este momento vemos la voz de Dios que habla en medio del problema. El capítulo 7, versículo 1. Dice la Biblia que el profeta llamó a uno de esos hombres y les dijo: vengan, que tengo una palabra de parte de Dios en medio del problema que están viviendo. Y en el capítulo 7, versículo 1, está la palabra de Dios con la solución al problema. Mira lo que dice. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seahs de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Lo que le estaba diciendo el profeta es: mañana
va a terminar este problema. Mañana la situación se va a arreglar. Mañana habrá provisión. Mañana tendrán alimento. Mañana tendrán con qué comer. Dios estaba diciéndoles, ya Dios va a obrar. Mañana va a haber una provisión. Mañana va a haber abundancia. La palabra de Dios está ahí. ¿Sabes cuál es el problema? Si tú la crees. Dios tiene muchas palabras para nosotros hoy. Él dice en Isaías, yo no te dejaré ni te desampararé. Yo siempre te sustentaré. ¿Tú lo puedes creer? Dios dice, yo soy tu pastor y nada te faltará. ¿Tú lo puedes creer? Cuando el profeta le dio esta palabra a este mensajero, mira lo que él respondió ante la palabra de Dios, porque el profeta estaba hablando de parte de Dios. Él le contestó, y un príncipe, versículo 2, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, le respondió al varón de Dios y le dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? En otras versiones de la Biblia dice, esto sería imposible, aunque Dios abriera las ventanas de los cielos. Eso es imposible. Lo que tú me estás diciendo es imposible, aunque Dios abriera las ventanas de los cielos. La situación que agrava más el problema es que nosotros no creemos a las promesas de Dios. ¿Y sabes qué le contestó el profeta al mensajero cuando le respondió eso? Versículo 2, la última parte dice, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Tú lo verás, tú vas a ver la gloria de Dios, vas a ver el milagro de Dios, tú vas a ver el alimento, cómo Dios lo va a traer, pero tú no vas a comer de él. Porque sabes, amado amigo que me estás escuchando en esta mañana, las bendiciones de Dios a veces son a veces no. Las bendiciones de Dios son para los que creen, para los que no creen, no. Dios le dijo a una mujer llamada Marta, si tú crees, vas a ver la gloria de Dios. Dios nos da palabras y nosotros las dejamos morir porque no las creemos. El problema es que nosotros decimos que creemos en Dios y eso está bien, pero no le creemos a Él, no creemos a su palabra, no la leemos, no la conocemos, no sabemos las promesas tan lindas que Dios nos da en su palabra, no la creemos. Y sabes, las promesas de Dios, el cumplimiento, la bendición y los milagros de Dios son para aquellos que le creen a Él. Dios le dijo a este hombre, mañana va a venir la provisión, la abundancia. Y este hombre le dijo, eso es imposible. Y tal vez él se preguntó, ¿pero cómo? ¿De dónde? Nosotros estamos encerrados, no hay comida. ¿De dónde? ¿Cómo? Tal vez Dios te ha dicho a ti, mañana yo voy a restaurar tu matrimonio. Y tú le has dicho al Señor, Señor, ¿cómo? La persona, mi esposa, no me quiere oír ni siquiera. ¿Cómo? Tal vez Dios te ha dicho, mañana yo te voy a dar un empleo. Y tú le has dicho, Señor, ¿cómo? Yo he llevado hojas de vida a toda parte. Tal vez Dios te ha dicho, mañana yo te voy a sanar. Y tú le has dicho, Señor, ¿cómo? Los médicos dicen que yo no tengo posibilidades de sanarme. Y tú le preguntas al Señor, ¿cómo? ¿Cómo?
Pero mira el cómo de Dios. Aquí está la solución al problema. Capítulo 7, versículo 3 está la solución al problema. Dios nos muestra el cómo iba a dar una salida, el cómo iba a venir la bendición, cómo Dios iba a glorificarse en la necesidad que ellos tenían y que Dios no desconocía. Capítulo 7, versículo 3 dice: había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. En otras palabras, lo que dijeron los leprosos fue: tenemos que hacer algo. ¿Cómo iba a venir la solución? ¿Cómo iba a venir la bendición? ¿Cómo iba a venir la respuesta? A través de 4 personas enfermas. ¿Quiénes eran los leprosos? Eran personas que tenían una enfermedad terrible. La lepra en ese tiempo era una enfermedad incurable. Era una enfermedad contagiosa. Era una enfermedad que no tenía soluciones humanas. No había la cura para el leproso. Ellos no estaban dentro de la ciudad, estaban en la entrada. ¿Por qué en la entrada? Porque como eran leprosos, si era una enfermedad contagiosa, no les permitían estar con las otras personas. Estaban en la puerta, a la entrada. Y ellos dijeron: bueno, nos estamos muriendo de hambre, tenemos que hacer algo. La solución a nuestro problema va a venir con la persona que tú menos te imaginas. Va a venir de parte de donde tú menos piensas. Por eso nosotros no debemos menospreciar a nadie, porque no sabemos qué medio, qué persona va a usar Dios para ayudarnos en un problema. Ellos dijeron: vamos y salgamos de aquí. Vamos a ese campamento de los sirios. Si nos quedamos aquí, nos vamos a morir de hambre, ni siquiera es de la enfermedad. Y si vamos allá, de pronto ellos tienen misericordia y nos ayudan. Y si nos matan, de todas maneras nos íbamos a morir. Y se levantan y dicen: vamos a hacer algo. La historia dice que llegaron al campamento de los sirios y no había nadie. Imagínate, la gente de Samaria estaba encerrada por temor a los sirios, y cuando los leprosos salieron, no había nadie. ¿Qué había pasado? La Biblia dice: y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Bueno, cuando llegaron al campamento de los sirios, dice la Biblia que Dios hizo que el ejército sirio escuchara el estrépito, el ruido de un ejército poderoso que venía. Y ellos dijeron: viene el ejército de los heteos y de los egipcios. Se unieron con los de Samaria y nos van a matar. Y ellos en medio de ese ruido que escuchaban, huyeron y dejaron todo. Dejaron las carpas, dejaron el alimento, dejaron la ropa, dejaron todo. Dios puede obrar de una manera sobrenatural, porque es que nosotros tenemos un Dios sobrenatural. Nosotros tenemos un Dios grande. Nosotros tenemos un Dios todopoderoso. Nosotros no tenemos un Dios pequeño. Dios puede hacer un milagro. Yo sé que tú estás diciendo que se restaure mi hogar. Dios lo puede hacer. Es que Dios es todopoderoso. Y Dios obró de una manera sobrenatural.
Estos leprosos llegaron y dice que vieron alimento en abundancia. Yo me imagino que uno con un hambre de días empezaron a comer y allí había pollo. Yo me imagino que había pollo y comían pollo y comían la abundancia de los platos, del arroz, de los postres. Había de todo y comían y decían, ¿qué es esto, Dios mío? Yo creo que ellos ni lo creían y comían y guardaban y escondían y había allí ropa. Ellos, yo me imagino que se pusieron esa ropa, las alhajas, ¡ey, mira cómo nos vemos de lindos! Y esos 4 leprosos estaban allí viendo la gloria de Dios, lo sobrenatural de Dios. Pero de un momento a otro dijeron, nosotros tenemos aquí abundancia, pero esa gente allá se está muriendo de hambre. Literalmente, había gente que estaba muriendo de hambre. Nosotros aquí tenemos abundancia, ellos allá se están comiendo los hijos. No está bien que nosotros, teniendo esta bendición, no la compartamos con ellos. No está bien que si nosotros tenemos algo para compartir con otros, no lo compartamos. Que si yo tengo algo bueno y otro tiene necesidad, no está bien que yo no lo comparta. No está bien que yo, viendo lo sobrenatural de Dios y la gloria de Dios, no la comparta con el que no la ha visto. No está bien que yo, conociendo las buenas nuevas de Dios, no las comparta con el que no las ha escuchado. Ellos se fueron a llevar las buenas noticias. ¿Qué buenas noticias? Que Dios es bueno, que Dios es generoso, que Dios hace milagros. Esos leprosos se convirtieron en mensajeros de buenas nuevas, mensajeros de esperanza, mensajeros de bendición, y se fueron hacia el campamento. Como no podían entrar, la Biblia nos narra que gritaron, oigan, hay comida en abundancia, salgan que hay comida y provisión, salgan, Dios hizo un milagro. Pero entonces, cuando el rey y los oficiales escucharon las noticias de los leprosos, dijeron, no, eso no es verdad. Eso tan bueno, eso es muy bueno para ser verdad. Yo no creo, eso es una trampa. ¿Sabes por qué? Porque la gente incrédula es así. No, mandemos unos espías. Y decidieron mandar unos cuantos espías a mirar si eso sí era verdad. Los espías fueron y cuando salieron vieron que en el camino había alhajas, joyas, cosas tiradas que los sirios habían dejado cuando huyeron. Y regresaron y le dijeron al rey, eso es cierto, los sirios no están y hay comida en abundancia, hay provisión para todos de una manera impresionante. Entonces dice la Biblia que el rey designó a un oficial en el que él apoyaba su brazo, en el que era su mano derecha, a ese mensajero que había mandado a matar a Eliseo, lo designó a que se hiciera en la puerta de la ciudad para que controlara la salida de la gente. A ese a quien el profeta le había dado la palabra, a ese a quien el profeta le había dicho, mañana van a tener provisión en abundancia. A ese lo puso el rey a la salida de la puerta de la ciudad, que para que controlara la salida de las personas. Y resulta que cuando la gente escuchó eso de que había comida, la gente salió corriendo. Imagínate tú, gente con hambre comiéndose los hijos. Y les dicen que hay comida y que el ejército no está. Ellos salieron desesperados. Y dice la Biblia, en el capítulo 7, versículo 18. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo, 2 seas de cebada por un siclo, y el seah de flor de harina será vendido por un siclo, mañana a estas horas a la puerta de Samaria. A lo cual el príncipe había respondido al varón de Dios diciendo, si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto?
Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. ¿Qué pasó con ese hombre? La gente lo atropelló y murió. ¿Sabes por qué no recibió la bendición de Dios? Porque no creyó. El Señor dice en su palabra que al que cree, todo le es posible. ¿Qué es creer? ¿Qué es creer? Creer es aceptar que lo que alguien me dice es verdad. Creer es dar por cierto algo que se te ha dicho. Eso es creer. Yo te voy a poner un ejemplo. Yo aquí al ladito mío tengo mi yerno, que es un líder de nuestra iglesia. Es un hombre de Dios. Yo lo tengo aquí. Le voy a hacer una pregunta. César, ¿tú te bañaste hoy? Claro. ¿Tú te bañaste hoy? Claro. Él me está diciendo que se bañó. Yo no lo vi. A mí no me consta. Pero yo le creo a César que él se bañó. Eso es creer. Y la gente le cuesta creer. Dicen que creen en Dios, pero no le creen a sus promesas. Tú has ido a los negocios y en algunos negocios hay un gatico que hace así. Por ahí él sabe la historia de ese gato, pero ese gato lo colocan en los negocios para que sean prósperos. Y creen que poner ese gatico ahí les trae prosperidad y creen en el gato. Algunos colocan en las puertas de sus casas una penca sábila para que haya prosperidad y creen que esa penca sábila es algo para que trae prosperidad amarrada con una cinta roja. La gente llega a tal grado de creer que un pelito que encuentran en la Biblia lo meten en agua, se toman esa agua, yo no sé si con el pelito, y eso los va a sanar del coronavirus. Y la gente cree más en esas cosas que en Dios, que en lo que Dios les dice. Creen más en lo que dice un parapsicólogo, un brujo, un hechicero, y le llevan sus necesidades a un hechicero. Aquí le traigo la foto de mi esposo para que vuelva. Aquí le traigo la foto de mi hijo alcohólico para que deje el alcohol. Y confían más en un hechicero que en el Señor. ¿Tú a quién le vas a creer en medio del problema? ¿A una penca, a un hechicero, a la suerte, a tu amigo? ¿O a lo que Dios te dice a través de esta palabra? Y en esta palabra Dios te está hablando hoy. Y hay algo que Dios te puede decir y que te quiere hablar a través de este mensaje diciendo: ese problema tiene una solución. Mañana vas a tener lo que me has pedido. Yo soy el Dios que respondo. Yo te he dicho: clama a mí, yo te responderé. Yo te voy a responder mañana. Mañana voy a darte la casa que me has pedido. Señor, ¿cómo si yo gano un mínimo? Mañana el Señor dice: al que cree, todo le es posible. Un día un hombre le llevó al Señor un hijo endemoniado y le dijo: mi hijo está endemoniado, ¿será que tú puedes hacer algo por él? Y el Señor le dijo que sí, yo puedo. Es si tú puedes creer, porque al que cree, todo le es posible. Entrégale ese problema hoy al Señor y oremos, porque Él tiene la solución. Lo importante es cuidado. ¿Cómo manejas tus problemas? Los problemas son parte de la vida. Cuidado con las reacciones. Dios va a dar una palabra y hay una solución. Vamos a orar. Cualquiera sea tu situación, Dios va a hacer lo sobrenatural, porque Dios es fiel. Ese concepto equivocado que tienes de Dios pensando que no te oye, que no te escucha, que te abandonó, no es verdad. Dios es un Dios lleno de misericordia y de amor. Un Dios que tiene sus brazos abiertos para colocar anillos
y vestidos nuevos en gente que no se lo merece. Aún sin merecerlo, Él tiene cuidado de nosotros porque nos ama. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta palabra. Gracias porque me has dado el privilegio de traer un mensaje de respuesta a personas que lo estaban necesitando. Este problema es pasajero, es temporal. Tú vas a mostrar tu gloria si ellos creen. Oro, Dios, para que la fe en cada uno de los que me oyen no mengüe. Que en medio de la situación difícil que estén atravesando, la fe, Señor, se fortalezca. Tú vas a responder en el momento propicio porque tú eres un Dios todopoderoso. Obra en la necesidad cualquiera que sea, en la enfermedad, en la situación económica, en la situación de familia. Glorifícate, Padre, en cada una de las personas que me oyen. No permitas que las situaciones difíciles de la vida los alejen de ti, sino al contrario, que los acerquen y ellos puedan ver tus milagros y tu gloria en medio de su necesidad. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que tengan un resto de semana bendecido. Gracias por escuchar este mensaje y permitirme llegar hasta sus hogares con él.